para hacer una semblanza de la situación que estamos viviendo, que nosotros interpretamos que estamos viviendo, con una oportunidad extraordinaria. Voy a anotar bien la hora que arranqué porque a veces se me va un poco el tiempo y no quiero que la locutora me rete. Lo que tengo además el privilegio de estar acá con ustedes porque ustedes son gente que son del sistema de salud, así que muy probablemente las cosas de las que yo les voy a hablar, ustedes las vivan, las perciban, o a lo mejor tendrán una interpretación, a lo mejor algo levemente distinta, pero no es que estoy hablando con gente que tengo que empezar de cero a contarles. Ustedes viven los problemas que yo les voy a tratar de describir y a los que les voy a tratar de poner algún número y al número después alguna reflexión, que ese tratará de ser mi aporte. El primero es que comentarle que la primera vez que me tocó dar una charla sobre el tema de salud fue hace más de 30 años y me dijeron que fuera a dar una charla a un ambiente totalmente distinto. Esto era el grupo de gerentes y junior y senior de Price que estaban tratando de volcarse en esa época al negocio salud. Les pareció que ahí había un nicho y que entonces tenías que entrenarse para generar una división salud para, digamos, contener los problemas que tenían las entidades de salud en ese momento, que ellos hacían las auditorías externas y la auditoría y de la contabilidad. Y cuando fui a dar la charla, era la primera vez que tenía que exponer y la verdad que dije, ¿de qué le voy a hablar a toda esta gente? Y empecé a pensar un poco y dije, bueno, vamos a hablar de los factores que causan el incremento del costo de la salud. Me pareció innovador. Hoy ya no es innovador, todo el mundo más o menos sabe porque desde ese momento hasta ahora, con algunos matices, los problemas fueron los mismos, simplemente que se fueron agravando. Otra reflexión es, este es el Congreso 25 de la RAS, yo vengo del Congreso 22 de ACAMI, que es la Cámara que nuclea las entidades sin fines de lucro, prestadoras y financiadoras de la salud. Reúne obras sociales, prepagos no lucrativos como los que están acá, y entidades prestadoras de servicios de salud de toda la República Argentina. Y el Congreso tenía como título, ¿sabes tú qué pasa con tu salud y qué puedes pensar que puede pasar con ella?, decía. Y eso es una de las cosas que me parece que debería quedarnos en claro a nosotros. Cuando nosotros le hicimos la pregunta a la gente, porque el Congreso arrancó con una encuesta callejera preguntándole a la gente, la verdad que la gente no tiene mayormente conciencia de lo que pasa con el sistema de salud. Y ese es uno de los problemas que hace que nosotros nos cueste tanto encontrarle una solución al problema sanitario. Es que la gran mayoría de la gente, salvo cuando está enferma, o salvo cuando un familiar está enfermo, o cuando tiene que pagar por ella, no le preocupa el sistema sanitario. Tienen una leve percepción de que el sistema se está deteriorando y están preocupados por el incremento de los costos. Y ahí terminó. Y nosotros sabemos que es bastante más que eso el problema sanitario. Finalmente, un solo concepto. Hay un error que yo lo vengo escuchando hace tiempo, los últimos tiempos, que Argentina no tiene un sistema de salud. Entendiendo que está tan fragmentado, lo cual es cierto, y tan segmentado, lo cual es cierto, que no hay un sistema. Y yo le digo, hace muchos años a mí me tocó estudiar, y de las pocas cosas que me acuerdo de la facultad, una materia que se llamaba Organización de Empresas, y dentro de la materia había una materia que se llamaba Sociología de la Organización de las Empresas, y había un libro que era de dos autores americanos que se llamaban Katz y Kahn, que hablaba de la teoría de los sistemas. Si nosotros creemos que no estamos todos vinculados, es un error. Es más, la teoría de los sistemas toma algunas de las referencias del sistema de salud, habla de lo que se llama el estado estable o la homeostasis dinámica. Ahí refería a un punto en particular por el cual yo les quiero decir que sistemas de salud privado, público, la seguridad social, los médicos, los prestadores, los que le venden a los sistemas de salud los medicamentos y los insumos, todos están vinculados.
El día que crean que cuando sale una noticia en el diario que dice le obligaron a una prepaga a cubrir un espinraza, ¿eso no les afecta? Es un error. Le afecta al que lo tiene que pagar, le afecta a los prestadores del sistema porque se van a ver disminuidos los ingresos, sabiendo, sobre todo en nuestras organizaciones, que están en un delicado equilibrio y que los recursos son escasos, y le afecta a aquellos que lo ven, la noticia, como una noticia positiva. ¿Por qué? Porque algún día lo van a terminar pagando. Lo van a pagar a través del pago directo de sus cuotas, a través de mayores impuestos si fuera el sistema público, público, o lo van a terminar pagando con la disminución de la calidad de las coberturas. De alguna manera se paga. Estamos todos de la mano en este sistema. Cuando dicen la ley del PMO, año 96, es una ley que asimiló la cobertura de la medicina prepaga a las obras sociales. Algunos, no sé si recuerda, la ley de un solo artículo de la diputada Carmen Banzas de Moro. Bien, hay memoriosos acá. Esa ley, cuando la Seguridad Social la vio y algunos profesionales vieron la ley, dijeron, mira qué bueno que a los prepagos le obliguen a dar cobertura de HIV, oncología, en ese momento era lo central, que era una clara transferencia de las responsabilidades del Estado a las entidades privadas. Se la quisieron sacar de encima. ¿Por qué? Porque les quemaba en las manos. Ese día, la Seguridad Social y el Hospital Público dijeron, pobre la gente de la medicina prepaga. ¿Ok? Años después, esto fue empeorando, como ustedes saben, por eso lo bueno de tener este auditorio es que no hay que contar mucho, pasó que vino una ley, que fue la ley que generó el monotributo social. ¿Se acuerdan? Creo que el 2004 o 2005. Esa ley hizo que, como había mucha gente que no tenía cobertura de salud, sí tenía cobertura de salud, porque tenía la cobertura del Estado. Constitución Nacional, derecho a la salud, es un derecho obligatorio del Estado hacia las personas, por el cual los 42 millones de habitantes tienen derecho contra el Estado. Después está la Seguridad Social, que paga, le retienen a través de los salarios, se conforma un dinero que es solidario dentro de los trabajadores, no es un dinero público, es un dinero de los trabajadores. El privado, que es del grupo, que aporta, y está el sistema público total. Cuando pasó esto, hubo una clara transferencia de responsabilidades también públicas hacia la Seguridad Social, entendiendo que las obras sociales tendrían espalda. Y todos dijeron, pobre la gente de la Seguridad Social si se hicieron cargo de esto. Y ahora les pasa que el Estado empieza a recibir coletazos de estos mismos problemas, porque cuando empiezan a haber medicamentos que cuestan $1 millón, ya no van contra el prepago, la Seguridad Social, van también contra el Estado. Y hoy el Estado se da cuenta que ha tenido fallos en contra en Mendoza, en Buenos Aires, en lo que lo obliga a hacerse cargo de medicamentos de alto costo y de tratamientos de alto costo. Entonces, ya no hay ninguna duda de que nadie se salva si no se pone en orden al sistema de salud. Y ahí somos nosotros que vamos a tener que ayudar a generar conciencia de todo esto, a ver si alguien... nadie del Ejecutivo ni del Legislativo toma decisiones sobre un tema que no está en agenda y si no se siente presionado porque la opinión pública los obliga. Esto como para... Y la gente que... Acá hay gente, sé que hay gente del interior. La gente del interior tiene a lo mejor más posibilidades que los de la capital, porque tienen a lo mejor mayor acceso, más rápido a los que son legisladores, a los funcionarios. Yo hablo hay veces con ministros de salud del interior, tienen más a flor de piel lo que es el problema sanitario, porque la viven ellos. En cambio acá, Buenos Aires, desde el ministerio, a lo mejor parece más lejano. Hoy yo diría que hemos logrado que haya mucha gente que entienda más de este tema, pero lo que hemos logrado es que la comunidad comparta esta preocupación todavía. Está en el orden de preocupaciones de la gente por arriba del 10 en el ranking de sus preocupaciones. Primero está, obviamente, los problemas económicos. Lo que pasa es que hablar de problema estructural del sistema sanitario en el medio, que uno abre el diario y se encuentra que estamos pendientes del dólar o que no sabemos qué va a pasar con la política en muy poco tiempo, o
que la tasa está al 80, la verdad que parece ser un tema casi secundario a las preocupaciones del día a día. Pero tenemos la obligación de, aún en la coyuntura, mantener el problema sanitario como eje, porque si no, tarde o temprano nos va a pasar lo que está pasando ahora, que es el deterioro progresivo del sistema de salud. Así que, ¿con este? Bueno, me consumí 5. Hechas estas aclaraciones. Bueno, cuando empezamos hace más de 30 años a hablar de los motivos del crecimiento del costo, uno era el crecimiento de la expectativa de vida, el envejecimiento poblacional, tema claramente demográfico. Acá tengo, a ver si lo pueden ver, para el año 1895 había 27 personas por una persona mayor de 65. Esto se llama tasa de dependencia. La tasa de dependencia, y lo voy a aclarar porque es importante que hagamos la separación. Tasa de dependencia son aquellos mayores de 14 años y menores de 65. Es una población. Acá no diferencia si trabajan o no trabajan. No hay que confundir con población económicamente activa, que a eso lo vamos a hacer una reflexión después. En el año 2010, la tasa de dependencia son 6 por 1. 2010, fue hace muy poquito, y esto empeora. La proyección en el 2100 es que sea 2 por 1. O sea, este problema es un problema de la República Argentina que se comporta como los países desarrollados. Tiene una población que envejece. El problema de la población que envejece tiene dos inconvenientes. Uno es el crecimiento del gasto y la otra es la falta de aporte desde el punto de vista de la población económicamente activa hacia la población pasiva. El problema se da en el sistema previsional y en el sistema de salud prácticamente por igual manera. La diferencia es que en el previsional el límite, cuando maneja el Estado los fondos, es la jubilación que paga el Estado. Tiene un límite. El sistema sanitario no tiene límite. Menos ahora. Y además, nosotros hemos hecho todo lo posible para que la gente viva más y además viva mejor. Eso se nos está dando vuelta en contra desde el punto de vista de los recursos. Pero no es un problema de la Argentina. Es un problema del mundo. Y la verdad es que nosotros, para los que administran prepagos o sistemas de salud, yo les quiero decir que los demás sistemas deberían mirar lo que ha hecho la gestión de los sistemas de salud, porque han sido enormemente eficientes en los procesos de falta de recursos, porque hemos podido sobrevivir a lo largo del tiempo gestionando cada vez con mayor eficiencia, a veces hasta con una austeridad extrema, para poder lograr sobrevivir hasta ahora, que no es poco en el medio de distintas coyunturas que han tenido que ver con la economía del país y con la propia inercia del sector de salud. Acá tengo para un gráfico que mostró el banco que armó el Banco Interamericano de Desarrollo, donde dice que Argentina en el año 2035, ustedes no lo llegan a ver bien porque no queda tan nítida la imagen, en el año 2035 se equiparan las poblaciones que están económicamente activas con las pasivas. Otros países tardan un poquitito más. África, fíjense, África está pensando que va a ser en el 2100. Ahora, si yo no le muestro este gráfico y no hago una reflexión, nada. Dicen, miren, faltan algunos años todavía. Primero, como dijimos antes, población económicamente activa no es lo mismo que tasa de dependencia. Población económicamente activa es la que está en trabajo formal o está buscando trabajo formal. El problema es cuando nosotros tenemos mucha población que no tiene trabajo. Hoy se conoció el índice de desocupación y hay un índice que no lo escuché, pero debe estar calculado, que es el de la ocupación informal, que es muy grande. Entonces, estos sistemas solo se sustentan cuando los aportes son formales a la jubilación o a la salud. Y acá cuando uno mira, dice, bueno, Paraguay le faltan todavía, tiene hasta el 2050 aproximadamente, Guatemala, creo que Dominicana por ahí, y África. Pero estas tienen muchísima población
que es joven, pero no está formalizada. Entonces, el problema no es solamente población joven, es población joven aportando al sistema, con lo cual está bastante más allá de las posibilidades de resolución del sistema de salud. Esto es un problema estructural que tienen los estados. Para corroborar lo que decíamos antes, fíjense, si bien el dato es del año 2016, lo que es relevante es la curva. ¿Cuánto es el consumo por edad en virtud de un periodo de tiempo? Pongámosle que, ¿vieron los planes jóvenes que se están difundiendo ahora? Estamos hablando de 860 pesos contra, cuando hablamos acá, vemos en el año, entre los 65 y más, 4.000 pesos. Si bien los números son del año 16, habría que ajustarlos, pero la relación se mantiene. Y cuando vamos acá y vemos en el año, cuando tiene más de 100 años, y es muy alto, ¿no? Fíjense que nosotros ya tenemos muchos afiliados de 100 años, ¿no? Y ayer hablaba con la gente de España, que no sé si hay alguien hoy acá, porque me dijeron que iban a venir. Me dijeron que tenían un grupo, un núcleo, que muchos tenían más de 100, 105, 104 años. Estamos llegando a ese nivel donde la población, primero de una madera ¿no? Los españoles de origen son duros y además bien cuidados, llegan a 100 años. Y nuestras poblaciones van a llegar a eso. Ya están llegando. La proyección es que cada vez vamos a tener más gente mayor. Acá un dato muy interesante, perdón. Un dato muy interesante, que es un análisis que se hizo por el Fondo Monetario Internacional. Si a alguno le hace algún ruido el término de la institución, lo cambio, que dice que en el año 2100 los países de Latinoamérica van a alcanzar en el gasto en salud a los países desarrollados. Esta curvita punteada verde, países desarrollados, esta negra, países latinoamericanos. Eso ya nos pasó a nosotros. Fíjense, nosotros estamos acá en el año 2019 y ya estamos arriba del 8% de PBI de gasto en salud sobre PBI. Ya llegamos. Ahora, ¿tenemos los indicadores de los países desarrollados? Probablemente no. O sea que estamos gastando mucho dinero, la misma cantidad de dinero en términos de PBI, pero con resultados mucho peores. ¿Eso a qué se debe? Entre otras cosas, fíjense, acá están algunos números para acompañar. Argentina está hoy, el problema de Argentina es medirlo en ¿qué? Dólares. Bueno, pongámosle $1.200 a 57, pero mañana cambia. Y así, si hubiéramos tenido esta charla hace 3 meses atrás, yo le hubiera dicho que a lo mejor no eran 1.200, sino eran 1.500 o 1.600. Entonces, medio difícil de referir. Pero fíjense, este es el país que tiene el sistema de salud más anárquico. Pero cuando uno va a sistemas formalizados, el gasto de salud está en 4.000, 5.000 dólares per cápita. Ahora, también eso se tiene que medir en términos de la renta, porque cuál es la renta de un país escandinavo y además cuál es el índice de formalización de la población en esos países y en el nuestro. Todo tiene que ver, como dijimos, con todo. Y acá, un dato que me pareció interesante, también para mostrar, es, acá no está Argentina, esto es expectativa de vida y gasto en salud. Acá tenemos Estados Unidos en la punta, casi 11.000 dólares por año y una expectativa de vida de 78. La verdad, no está entre los mejores. ¿Quién está entre los mejores? Bueno, Japón. Bueno, Japón también es una madera especial la de los japoneses, son dañosos. Tienen otro problema, que no saben qué hacer con su vejez. Y se sienten solos. ¿Lo leyeron el artículo hace poquito? Que lo de los japoneses mayores que robaban una cosita menor, porque así iban a la cárcel y la cárcel
los cuidaban, les daban de comer, pero no era el problema la comida, el problema era la contención. Otro tema que después vamos a charlar, de que algún día alguien le va a tener que reconocer al sistema de salud y a la gente que trabaja en el sistema de salud su rol en el futuro cuando cambie el trabajo. Muy interesante, porque estaban arriba de los 82 años y medio, acá arriba, Japón, con una inversión de $4.300 o $4.200. Pero muy cerquita está Chile, que tiene unos $1.200 de inversión, que es más o menos lo mismo que invertimos nosotros. Y ustedes saben que los resultados sanitarios de Chile son bastante mejores que los nuestros. Entonces, no solamente hay un tema de la cantidad del gasto, sino una manera de la eficiencia del gasto. ¿Qué es lo que debe tener Chile un poquito mejor que nosotros? Tiene un sistema más prolijo. El nuestro es un sistema anárquico, sin normas, donde vale cualquier cosa y donde nadie quiere poner las cosas en su lugar, porque tiene costos para funcionarios y para legisladores muy altos. Son los costos políticos que nosotros le reclamamos a los estados que tienen que pagar por estar en ese lugar. El de hacer lo que hay que hacer, el de decir que sí o decir que no, porque no podemos nosotros en una convención decir que tenemos que cubrir. ¿Bajo qué criterio lo haríamos? Y si le preguntamos a los pacientes que tendríamos que cubrir, opinarían distinto. O si le preguntáramos a la industria qué medicamentos habría que incorporar a la cobertura y a qué precio. Bueno, eso se llama conflicto de intereses. Aún pensando que nosotros tenemos menos conflicto de intereses, claro, es una mirada sesgada la mía, no deberíamos ser los que toman las decisiones. Las decisiones se deberían tomar a un nivel de rectoría, que es el Estado, que debe definir una prestación básica universal y definir una canasta de recursos que equipare prestación con recursos, para ponerlo en equilibrio, para hacer lo que decíamos en el comienzo, un sistema sustentable. En el fondo, nadie de nosotros, por lo menos las instituciones sin fines de lucro, y las privadas en alguna medida tienen la impronta, no necesariamente se quieren hacer ricas con el sistema de salud. Lo que quieren es sostener el sistema en el tiempo, que perdure y mejorar. Yo lo veo porque la mayoría de mis amigos son miembros del sistema de salud. Hace mucho tiempo que trabajo en el sistema de salud, estoy sesgado. Médicos, enfermeras, kinesiólogos, son mis amigos. No tienen una mirada de decir, me voy a enriquecer, voy a salvarme con esto. Quieren que el sistema funcione, y una cosa que hablábamos recién con Marta cuando empezábamos, una cosa que tienen los que trabajan en la salud en el día a día y que a lo mejor a mí me cuesta un poquitito más, es ver los resultados, ¿no? Ver un paciente que se va curado o mejorado, no tiene precio, es muy motivador. Bueno, no me voy a extender demasiado porque tendría otras anécdotas, pero lo mismo pasa con la educación. Ver alumnos que salen formados, yo te lo digo por la gente que trabaja en el instituto universitario, le digo, ustedes son unos privilegiados. Cuando ven las cohortes de los 30, 40 alumnos de la escuela de medicina, de enfermería, que salen con su título bajo el brazo, digo, ustedes dicen, bueno, valió la pena todo lo que pasé durante todos estos años peleando, porque ahí está el resultado. Para los administradores, a los que les toca administrar, que sé que acá está mixturado el auditorio, para los administradores es más difícil. ¿Dónde palpan el resultado de lo que hacen? En cambio, hay otras cosas que tienen un resultado más concreto y obviamente más gratificante. Cambio. Fíjense, ¿qué tendrá que ver con esto? Tiene mucho que ver. La tecnología, perdón, a ver cómo vuelvo. No, ahí está, ya está. Tiene 3 botones, ya aprendí. La tecnología, miren, tomado en el año 1998, ¿cómo impactó? ¿No? Fíjense, hoy a términos relativos comprar un auto vale lo mismo ahora que en el año 98. Pero comprar un televisor vale muchísimo menos, un 80% menos prácticamente.
¿Qué subió? Miren arriba de todo, 230% los costos sanitarios. Entonces, cuando dicen, no, las tecnologías mejoran los procesos y al mejorar los procesos se reducen los costos, sí, pero no en salud. Yo les cuento una anécdota y me detengo un minuto. Hace muchos años me tocó ir por primera vez a una reunión con el que era en ese momento secretario de Comercio, el licenciado Moreno. Entonces, voy y le digo, no, tenemos un problema, que no había regulación, no había ley de regulación, pero teníamos los costos pisados, de los precios, pisados por el Estado. O sea, había de hecho un control de precios. Entonces yo le empiezo a explicar. Entonces, primero, yo no sé si ustedes lo conocieron al doctor Pablo Giordano. Vos sí. Presidente de ADEM, un gran amigo, un señor, un médico excepcional, un señor. Entonces ahora le dice, no, bueno, licenciado, los costos de salud no se comportan como los costos de la economía en general. Y dijo, ¿vos qué sos? ¿Cómo yo qué soy? Médico. No, con médico no hablo. Ok, entonces le digo, no, bueno, no importa la profesión, lo que dice el doctor es cierto, porque la economía de la salud tiene una dinámica distinta, qué sé yo. Y me dice, ¿economía de la salud? No existe. Lo que existe es la economía y punto. Les quiero decir que a lo largo de después tuvimos 7, 8 reuniones más y un día terminó reconociendo que los costos de la salud se iban a la miércoles y que no tenían nada que ver con la economía y que las planillas que él hacía eran igual que las nuestras. Y me miró y sinceramente me dijo, la verdad, con estas proyecciones, ustedes no pueden durar más de 4 años. Y estamos hace más de 4 años. A ver, no lo cuento ni peyorativamente, ni irónicamente, ni con un dejo de enojo. Es descriptivo. Fíjense la percepción de quienes son los funcionarios que en algún momento controlan este sistema, por lo cual uno tiene también que lograr que alguien que nos controle entienda un poco más de lo que le pasa al sistema sanitario. Bueno, un dato que para mí me parece relevante esto se hizo en Estados Unidos. Estas curvas son la curva del PIB y la otra es el gasto sanitario. Y ponen acá, dice años 60 y algo, y fíjense que hay como una disociación de las curvas. Ahí lo refieren en el año 70. Yo me voy a ir un poquito más adelante. ¿Cuándo los números empezaron a despegarse groseramente? Fue en el año 80 por ahí. Y hubo 2 factores. Uno de los factores fue la incorporación de las tecnologías a la asistencia médica. Resonancia, tomografía, un montón de cosas. No estoy hablando de que es negativo. Estoy diciendo fue un factor determinante. Los nuevos medicamentos fueron todos a partir de ese momento. 80 en adelante. Y el otro factor, ese es un factor... como diría el doctor Lemus, que en algún momento decía, esos factores son planetarios porque los afectan a todos. Pero hay un factor intrínseco nuestro que fue la aparición de las normativas que regularon al sector y que le transfirieron responsabilidades, como dijimos recién, del sector público al privado, una. Y la otra es no pusieron nunca límite. Yo les pregunto, ¿cuál es el límite del PMO? No tiene límite, es un piso, según los jueces. Y si es un piso, uno dice, no hay techo. Entonces, si no hay techo, ¿cómo lo pagamos? ¿De dónde salen los recursos? ¿Cuál es la fantasiosa idea de esta de que las empresas, que además confunden entidades sin fines de lucro con fines de lucro, no saben, obras sociales con prepagas? No les pasa, ustedes dicen, sí, la prepaga del Poder Judicial. Digo, no es una prepaga, es una obra social creada por ley. Y las confunden. O la obra social del Hospital Italiano. Confunden todo. Y nosotros tenemos que lidiar, o sea, arrancar perdiendo 4-0 en el vestuario para empezar a explicar que no, que es una obra social, que la obra social se crea por ley y que las leyes tienen obligaciones y que además se detraen de los fondos de los trabajadores y que no son fondos públicos, que en algún momento los quisieron juntar, no sé si se acuerdan, querían juntar los fondos de todos y hacer una gran cupán o algo por el estilo y distribuirlo por cápita, agarrando los fondos de los trabajadores y metiéndolos en el fondo total y distribuirlo como si fuera propio, cuando es un fondo privado. Bueno,
Para mí, año 80, la vida de los prepagos era una, 80 en adelante fue otra. Cambió. Y nos dimos cuenta, sobre todo cuando fue lo de la ley, que la del PMO primero y la ley de regulación en el 2011 fue el golpe de gracia. Fue la que metió en la bolsa a lo que para mí son un elemento primero de naturaleza y después por necesidad elemental y fundamental del funcionamiento del sistema sanitario, que fue los planes parciales que tenían en el interior del país, que eran muy difundidos, porque eran complementarios de coberturas médicas. Y ahí vamos a los que son los temas conceptuales. Si nosotros decimos que 42 millones de personas ya tienen cobertura, cuando de su salario le sacan el 9%, paga por 2 veces, y si paga una cuota adicional, paga por 3 veces, y si tiene una tasa municipal, pagó 4. O sea, hay un problema. Hay una superposición enorme de recursos que de alguna manera hacen inequitativo el sistema. Vamos a seguir un poquito. Bueno, este me pareció muy divertido traerlo. Acá es un dato, ¿no? En el año, vamos a tomar Brasil, en el año 88 tenía una cobertura del 50%. O sea, la población de Brasil tenía como cobertura total, entendiendo por total que es distinto de según cada país, el 50%. En el año 2016 tiene el 100%, en virtud de todas una serie de normativas que se han ido dando. México en el 2003 tenía el mismo número, 50, y ahora en el 2012 pasó al 92%. Colombia en el año 1990 tenía el 17%. Y ahora tiene a partir del año 16 tiene el 97%. En Colombia lo que se puso en marcha fue la ley 100, que es la ley que creó las EPS, que vendrían a ser la seguridad social. A diferencia de Argentina, que la seguridad social está de la mano de los trabajadores, la seguridad social en estos países, República Dominicana, las ARS, Colombia las EPS, Chile las ISAPRES, tiene el modelo de seguridad social, es un modelo formalizado, como en algún momento fueron las AFJP acá, que se transfirió a manos públicas o privadas la administración de un sistema sanitario. En el año Colombia, que es el caso más exitoso de todos ellos, el que vino fue José Luis Londoño, que fue el creador de la Ley 100, y vino a Argentina, vino ADEM en ese año. Antes había venido con un fondo pagado por el Banco Mundial a estudiar los sistemas de salud en Latinoamérica. Y después que terminó de estudiar los sistemas de salud en Latinoamérica, generó la Ley 100 de Colombia, que no es ni más ni menos que una cantidad de recursos unificado, el régimen está el régimen subsidiado y el régimen voluntario, el régimen de la seguridad social, que es por aporte de los trabajadores, y el subsidiado, que es el sistema público. Pero todos tienen una cobertura que en principio es igual. Cambian los prestadores, pero en principio es igual. Pero miren al lado el dato interesante. Argentina no tiene una columna de celeste claro, que es la que empardó la cobertura que tenía con la cobertura universal. Argentina dice desde el año 1946 que tiene cobertura universal. Y nosotros sabemos que no es así. Hoy no tiene cobertura universal. Hay un montón de gente fuera del sistema. Más o menos 30 y pico de la sociedad no tiene una cobertura formalizada. Y el dato más interesante dice, acá hay un error en la interpretación de las columnas celestes. Vamos a las columnas amarillas. En las columnas amarillas dice que todos los países, a partir de la incorporación de las coberturas universales, llamémosle así porque es un genérico, ¿no? Todos disminuyeron su gasto de bolsillo. Brasil el 35%, México el 21% y Colombia el 61%. Y Argentina aumentó. Los datos contradicen los dichos. Un gasto en salud que hoy, de bolsillo, que hoy está en el año 14 estaba en el orden del 31%, y yo creo que hoy debe estar por ahí.
y que es el más inequitativo de todos. Porque en términos de renta, si uno mide el gasto de bolsillo, para el que tiene una prepaga o un plan alto de una obra social de personal de dirección, pagar un 40% de medicamentos ambulatorios o pagar un diferencial de prótesis, porque le trajeron una prótesis de titanio de Alemania, es plata. Pero en términos relativos de su renta es mucho menos que salir del hospital público y comprar un medicamento en la farmacia de enfrente, que además no le hacen el 40%. Ustedes fueron a las farmacias de los hospitales. Yo vivo a la vuelta del Santo Yani. Y cuando tengo necesidad voy y compro en la farmacia de la vuelta. Si yo compro con cualquier carné de por acá, me hacen un descuento. Si es enfrente del hospital, no. ¿Saben eso, no? Sí, sí. La necesidad, el mercado. Bueno, yendo a poblaciones de la medicina prepaga respecto de la población general. La población argentina está alrededor del 10% por arriba de los 60 años. Según los datos internacionales, arriba del 7% es población envejecida. O sea, nosotros estamos 50% arriba. No es el peor, ¿eh? No es el peor. Pero, ahora, cuando vamos a la ciudad de Buenos Aires, es más del 20%. Ya me estoy cortando. ¿Ya tengo que ir cortando? ¡Wow! ¿10 minutos? Van a ver cómo ahora aceleramos. Todo muestra que en la medicina prepaga el envejecimiento es mayor que en la población general. ¿Alguna explicación? Sí. Yo tengo afiliados de hace 40 años. Entraron jóvenes y sanos y hoy están más grandes y relativamente cuidados. Eso hace que encarezca el sistema enormemente. Los que están adentro no salen. Hace muchos años vinieron las compañías de seguro a desembarcar a Argentina y dijeron, ahora sí, borremos con todo, porque los modelos de seguro estaban en el mundo muy vigentes y muy exitosos. Cuando llegaron a la Argentina salieron todos corriendo. ¿Por qué? Porque la medicina prepaga en los años 80, 90, hoy todavía, sigue siendo, aunque cara o muy cara, mucho mejor producto, muchísimo mejor producto que un seguro. Un seguro tiene límites, un seguro tiene restricciones, un seguro tiene arbitrariedades. Ahora las arbitrariedades están en contra nuestro hoy. Vamos a ir rápido. Esto acá es la relación del gasto. Más de 60, población de, esto es fuente de ADEM, la encuesta nuestra que cuesta tanto armar. Población de más de 60 a 26% se consume el 44% del gasto. No es una extrapolación, es un dato concreto. Y acá, esto es un ejercicio que hacemos habitualmente nosotros. Nosotros decimos, ¿viste? Siempre salen los títulos, y esto no es de ahora, ¿eh? Yo me acuerdo que una vez teníamos una reunión con Patricia Vaca Narvaja, que en ese momento también controlaba precios antes de Moreno. Y dijo, discutimos y tenía que ser el 10% de aumento y en enero. Miren el momento que estábamos en febrero. El momento que estábamos discutiendo. No había nadie en Buenos Aires, hacía un calor de 38 grados, y estábamos discutiendo en la Secretaría de Comercio el aumento. Entonces, terminamos después de una discusión feroz, que por suerte en ese momento estaba el doctor Torres, que era el superintendente de Servicio de Salud, estaba sentado. Me demoro un minuto. Estaba una mesa enorme de representantes de la medicina prepaga de la República Argentina. Había pocos, enero, Buenos Aires, ¿no? Pocos, 3 habría. Ella tenía un equipo de gente, técnicos supuestamente, y lo habían traído al superintendente para que estuviera sentado en una punta. Entonces yo le explico los factores del incremento del costo de la salud, estas cosas que ustedes ya están aburridos de escuchar, se le explico. Ella venía del área de salud porque era instrumentista, si yo no me equivoco. Y bueno, terminamos después de un montón de discusiones y dije, no, pero yo no estoy de acuerdo. A ver, preguntémosle al señor superintendente, estaba callado en una punta, ¿qué opina? Dije, bueno, estamos muertos. Yo no lo conocía a Rubén en esa época, ahora somos amigos.
miró y dijo, todo lo que dijo el licenciado tiene razón. Y se terminó la conversación. Estaban todos los periodistas en la puerta esperando para ver cómo nos paraban el aumento. Nos tuvieron que dar el aumento. El aumento fue el 9 y el lugar de febrero fue en marzo, una cosa así. Ahora, lo más interesante fue que me dijo, por favor, no digan nada que los medios no se enteren, porque la tapa de los diarios mata. Y después tengo otras anécdotas con otros. La tapa de los diarios, nosotros vamos a decir algo del aumento. Sí, nosotros somos los más interesados en que este aumento salga, porque sabemos que si salía públicamente, después lo paraban o lo podían parar. No, nosotros no vamos a decir nada. El día siguiente, Clarín. Los taxis y las prepagas impulsan el costo de vida. Bueno, para todo eso, esa anécdota es para esta presentación de esta diapo. ¿Yo qué hice? Tomé el año 2012, porque el 2011 es base cero. Es el año que empieza la ley de regulación a contar a partir del 1 de enero del 2012. Y lo llevé proyectado hasta nuestros días, fin del año 2019, entendiendo que el dólar va a estar a 57, 58 y que la inflación va a estar un poquito arriba de 50. Entonces digo, no vayan a este primero, vamos a ver el IPC. El IPC aumentó el 1062 con esos supuestos. El convenio colectivo de trabajo, tomando el sueldo de la enfermera como base para tener una referencia, habrá aumentado el 904. O sea, se perdió acá 100 puntos, 10% sobre índice. La cuota de la medicina prepaga, ¡ping!, 837. Con todos los aumentos que le dieron este año. ¿Vieron que todos los que ves que sale un aumento del 4%, no se preocupan si la nafta, si cablevisión, no. Pero la salud, ahí los malos de la película estamos nosotros. Ahora, el dólar fue 1.294, si se mantiene. Y el gasto en salud, bajo estos supuestos, va a dar 1.300. Primera reflexión, si tuviéramos que llevar cuota, gasto en salud, tendría que aumentar el 50%. Con los aumentos que fueron otorgados. ¿Podemos aumentar el 50%? Me parece que no. Pero acá hay un dato escondido. ¿Ven esto? No. Es un datito que se los guardo para ustedes. Uno agarra y dice, bueno, ¿cuánto pesa salud en el IPC? Porque todo es comentario, opinión. Y acá la opinión tiene un sentido, sí, pero me parece que los datos son más duros, son más valiosos. Entonces agarramos y fuimos a desarmar el índice de costo de vida. Y el índice de costo de vida tiene un componente de salud que está en el orden del 8,8 aproximadamente. Y dentro de ese 8,8 está la cuota de la medicina prepaga como factor impulsor del gasto. Después otro día, si quieren, les cuento cómo se arma el gasto, para que vean que no es tan científico el modelo. Entonces, es el 3% dentro de ese 8%. Le hago una simplificación. Esto quiere decir que cada vez que la medicina prepaga aumenta 33%, uno va a costo de vida. Uno. O sea, el año pasado, que las cuotas aumentaron cerca del 40%, 1,5, 1,3 fue lo que costo de vida. Si el costo de vida fue de más del 40 y pico %, hubiera sido 43, pongámosle. Entonces, ¿yo qué hice? Tomé 837, lo dividí por 33, y me da que a lo largo de todos estos años, el aporte del aumento de la medicina prepaga al costo de vida fue 26 sobre 1062. ¿Tuvimos algo que ver con esto, con los aumentos? No. O sea, el aumento de la medicina prepaga no impulsa el costo de vida y esto está ahora corroborado por números. Vamos a ir más rápido. Judicialización y discapacidad. Ya estamos en hora. Mucho más costoso. ¿Por qué nosotros empezamos a cubrir discapacidades cuando no deberíamos? Porque es más caro.
no cubrirlas. Terminamos cubriendo geriátricos y tratamientos. ¿Lo hacemos porque la evidencia científica dice que hay que hacerlo? No. ¿Lo hacemos porque la ley dice que hay que hacerlo? No. Lo hacemos porque si no un juez nos obliga y nos mandan a un sistema privado por un circuito que es 7 veces más caro que si lo pagamos nosotros. Con lo cual, de alguna manera, estamos corroborando la cobertura con nuestra actitud. Esto trae, lamentablemente para todos nosotros, y yo estoy en las antípodas, y entiendo que los funcionarios también están en las antípodas, un modelo de concentración de mercado. Y volvemos a la teoría de los sistemas. Si el mercado se concentra, los financiadores son muy poquitos, los financiadores manejan los prestadores porque le ponen las condiciones, los prestadores empiezan a fundir, el prestador que quiere levantar la mano y decir yo estoy acá y no, la verdad es que quiero otro valor, otro arancel, le ponen un prestador enfrente, digamos. Imagínense con volúmenes de dinero enormes, aún ante la situación de resultados económicos negativos, el manejo financiero con tasas del 80, de una semana de dinero colocado, me hago un hospital. Nosotros que somos muy austeros haciendo hospitales, yo podría estar haciendo 2 hospitales por año, manejando dinero. Lamentablemente, como no tengo utilidad, no tengo la plata para colocarla, pero no importa. O sea, la proyección es esta. Esto no es una proyección, estos son datos. 17% las 10 principales entidades tienen el 83% del mercado en el año 2015. Y lo que nosotros imaginamos es que de continuar estas condiciones, que son muy lesivas, el proceso de concentración se va a incrementar. Voy a ir más adelante. Bueno, acá es... ¿Cuánto del gasto nuestro es un gasto evitable? Como se terminó el tiempo, es mucho, pero mucho, mucho. ¿Mucho por qué? Por la medicina defensiva, por la burocracia innecesaria que viene de parte de las leyes, por la judicialización y por la corrupción. Las estimaciones, y esto ya sí no son datos, son estimaciones, es que aproximadamente el 50% del gasto médico podría ser evitable, cambiando el modelo de atención y generando un proceso normativo donde la gente se atenga a protocolos validados por la ciencia médica. Con copago, con una norma de una prestación básica universal definida y obviamente evitando todos los gastos superfluos. Bueno, ¿qué nos espera? Fue envejecimiento poblacional, tratamiento de alto costo y demanda de cobertura social. La demanda de cobertura social al comienzo del año era para la super un dato muy complicado porque se le iba a comer todo el fondo de redistribución al comienzo del año. Después hicieron algunas cosas y luego lograron contener. Y yo voy a ir cerrando. ¿Qué nos puede ayudar? Es obviamente el cambio de normas. Y nos va a ayudar en alguna medida el acercamiento de las ciencias vinculadas a la tecnología. Hay tecnología que nos va a ayudar. Después podríamos discutir otro rato del seminario, pero me tengo que ir, sobre cómo hacer para que las tecnologías no sean nocivas. La telemedicina, esto de que me hago una consulta por chat con el médico, no, esa es la parte que no anda. Pero hay un montón de cosas que sí. El tema de la imagen a distancia, el tema del acceso de las especialidades complejas con lo que yo llamo no telemedicina, sino teleasistencia médica, que es un médico con un médico que están trabajando con un paciente para el mejor resultado, el mejor diagnóstico. Y acá, bueno, estas son las soluciones, porque sin soluciones no podía terminar el evento. Y esto es lo que yo entiendo que debería ser un modelo más o menos virtuoso de solución del sistema sanitario, pero se los dejo con la inquietud por ver en el próximo capítulo. Muchísimas gracias.